Soy Piluca, enfermera de maternidad y pediatría, una apasionada del primer año del bebé y de la mamá. Creo que es un año lleno de transformación, aprendizaje y magia. Así que si estás transitando por este primer año, pues nada, este es tu sitio. Hoy vamos a hablar de lactancia mixta. Yo sé que es un tema que causa mucho debate en redes sociales, el de la lactancia artificial, y que el de la mixta es como que estás en tierra de nadie. Ni estás en esa crianza respetuosa, ni en esa crianza irrespetuosa que es la lactancia artificial. Por lo tanto, estar ahí en el medio hace que ni te quieran unos ni te quieran otros, cuando la historia no es así. Ahora vamos a hablar de la lactancia artificial desde la realidad. Y es que la lactancia mixta es una opción que muchas mujeres, quieran o no quieran, tienen que transitar. Así que vamos allá. La lactancia mixta es aquella lactancia que combina lactancia con leche de fórmula y leche materna. No es lo mismo que lactancia diferida. Lactancia diferida es aquella en la que toda la leche que va a tomar el bebé es leche materna, solamente que se da en otro formato que no es el pecho materno. Se puede dar pues con biberón o con una sondita o cualquier otra forma. También se puede dar lactancia materna con suplementos de leche materna y eso seguiría sin ser mixta. Hay factores externos que hacen que tengamos que dar fórmula y que se escapen al control de nuestra decisión, que puede ser, por ejemplo, que el bebé esté en la UCI y que el hecho de tomar el pecho le genere más dificultad respiratoria, por ejemplo. Entonces ahí le tendremos que dar una lactancia que no le agote, que no le haga esfuerzo y una sondita o a caída libre con un biberón pequeñito, pues se lo va a facilitar. Vamos a hablar de la lactancia mixta desde todas sus opciones y posibilidades y diversidad, que para eso cada madre tiene su vivencia y su situación. Yo creo que la lactancia mixta muchas veces no se tiene en cuenta que es la decisión más complicada, más difícil. Una mamá que por X, que ahora lo vamos a ver más adelante, tiene que controlar lo que es la lactancia materna, que tiene que controlar posición, postura, agarre, ¿no? Tiene que controlar eso y además tiene que controlar lactancia artificial, ¿no? Tiene que controlar biberones, tiene que controlar cómo se prepara la leche, cómo se reconstituye. Además, tiene que vigilar al bebé que no tiene ni los parámetros de los nenes que tienen lactancia materna exclusiva, ni los que tienen los de lactancia artificial. Por lo tanto, se ve en una especie de limbo en el que tiene que controlar mucho más el peso de bebé, las cacas, la posible deshidratación, porque como está perdiendo el control de lo que toma y de lo que no toma, pues se le hace que no es una pérdida de control real, es decir, basándonos en la información podemos hacer un control de verdad de ese bebé, ¿no? Pero que esa madre tiene que aprender a hacer eso. Tiene que controlar un lado, tiene que controlar el otro y además tiene que vigilar al bebé. Es decir, tiene que hacer un máster en lactancia, en todas las lactancias. Y eso no se valora. No se valora ese esfuerzo que tiene que hacer esa mamá, muchas veces con una lactancia que no es la que quiere. Algunas sí, es la de su decisión, que ahora lo vamos a ver. Pero nos encontramos con que esa mamá tiene que hacer un sobreesfuerzo y que no tiene el apoyo que debería tener por los profesionales sanitarios que tiene a su alrededor. Dicho ya de paso, porque la mayoría de ellos no saben controlar la lactancia mixta. Ni siquiera saben controlar la lactancia artificial muchos de ellos. O, bueno, ya no hablemos de lactancia materna, pero bueno, que se ya de por sentado de que todos sanitario que está alrededor de una madre, ya sea área de maternidad, área de pediatría, tiene el control de la lactancia materna por lo menos. Bueno, si conocemos los beneficios de la lactancia materna, que eso sí que más o menos todos lo sabemos, favorecer, ayudar y apoyar a esa mamá que tiene lactancia mixta es súper importante, porque aunque está tomando fórmula, está añadiendo leche materna, que sabemos que es súper beneficioso para el bebé. Por lo tanto, vamos a apoyar y vamos a estar ahí al lado de esa mamá, pero no durante los 3 primeros días, sino todo el tiempo que sea necesario para conseguir que esa lactancia mixta dure al menos hasta los 6 meses. ¿Dónde está ese seguimiento? Ese seguimiento
es una hoja que se les da a las madres de cómo preparar el biberón y ahí ya te las busques, ¿no? Esa es la realidad y es lo que veo, ¿no? Entonces, si no se le da el apoyo, la información que se le necesita, pues ¿qué va a pasar? Pues que en poquito tiempo esa lactancia materna va a acabar en lactancia artificial, que es lo que no queremos, si además no es deseo de la madre. Hablando de deseos, yo divido la lactancia mixta en dos tipos. La primera, lactancia mixta por deseo materno. Es decir, la madre pues es lo que quiere y ya está. Y el segundo es por prescripción facultativa. Es decir, el pediatra decide que ese nene necesita, por lo que sea, suplementos, unas cantidades en concreto para controlar pues, su estado. Vale. Por deseo materno, perfecto. Vale. Pues la mamá ha decidido que quiere lactancia mixta, genial. Ahora, a mí me surgen dudas, ¿no? ¿Esa elección está basada en la información o en la desesperación, el miedo o la desinformación? Es decir, ¿ha tomado esa decisión porque ha tenido dolor, ha tenido una lactancia anterior horrible, ¿no? Que le ha causado problemas, que ha pasado por una lactancia dura, ¿vale? Entonces, ahí, cuando una mamá quiere lactancia mixta, yo creo que no nos tenemos que quedar ahí, porque cuando yo me siento con las mamás en el hospital, están súper receptivas, porque no se han encontrado a nadie que se haya sentado a ellas cuando ella ha dicho, quiero lactancia mixta, vale, vamos a sentarnos a ver qué ha pasado, ¿vale? Yo creo que en ese momento yo hago dos cosas, ¿no? Lo primero es, ¿quieres que hablemos y busquemos qué pasó? Porque esa lactancia anterior fue dura, ¿no? ¿Se pudo hacer de otra manera? ¿Alguien te pudo ayudar? ¿Quieres que valoremos qué pasó para ver si es lo que va a pasar o es lo que está pasando? Hay mamás que en ese punto pues no quieren continuar. Mira, no quiero saber nada de lo que pasó ya está. Bueno, esa mamá tiene su duelo de lactancia, tuvo sus expectativas hacia una lactancia que no se cumplieron. Ahora no es el momento de transitar por lo que pasó, sino de transitar por lo que está viviendo ahora y su decisión es mixta, ¿vale? Pues ahí ya está. Si más adelante quiere hablar de lo que pasó, yo estoy aquí. Y otras mamás que sí que quieren saber qué es lo que pasó. Hacemos una historia de lactancia de lo que pasó hace 2, 4, 6 años, intentando recabar toda la información para ver si lo que pasó es lo que está pasando, lo que puede pasar, y a partir de ahí decidir si la lactancia materna puede ser una opción, si la lactancia artificial combinada con materna, es decir, mixta, es la opción que hay encima de la mesa, o hay cosas que se pueden hacer. Hay otro tipo de mamás que tienen toda la información delante, lo tienen muy claro. Ya está. Es deseo materno basado en la información y en lo que quieren. Hay algunas mamás que están muy informadas, deciden lactancia artificial porque se van a incorporar al trabajo a los 4 meses y entonces han buscado un montón de lactancia artificial, quieren lactancia mixta por el hecho de que conocen los beneficios, pero que se tienen que incorporar. Pues a esas mamás yo les recomiendo pues un webinar de lactancia materna y vuelta al trabajo, donde ahí tenemos toda la información de qué es lo que se necesita antes de volver al trabajo o esa separación, y ya os adelanto que comenzamos a gestionar todo unos 15 días antes de la incorporación. Por lo tanto, podemos tener lactancia materna exclusiva hasta 15 días antes y luego ya comenzar con lo que tenemos que hacer para que la incorporación al trabajo sea lo mejor posible para el bebé. Ahí no sería una lactancia mixta, ahí estamos hablando de información. Entonces, si es una decisión basada en desinformación, pues entonces ahí lo que necesitamos es reconducir, ¿vale? Luego hay otras personas que dicen, pues es que lo que quiero es que mi pareja colabore. Bueno, pues si lo que tú quieres es que tu pareja colabore, podemos hacer una extracción para que esa leche que le va a dar en esa toma que te vas a ausentar o lo que sea con leche materna, si hay posibilidades. Es decir, si no se quiere o no se puede, pues se da esa toma, pero hay que saber muy bien distinguir entre tomas que pueden afectar a la producción y tomas que van a afectar menos a la producción. Por lo tanto, pensar que por una hoja que yo te dé
preparando cómo se prepara un biberón, ni siquiera cómo se reconstituye la leche, que es otra cosa distinta, ya vas a tener toda la información para hacer mixta, bueno, pues nos estamos equivocando bastante. Y es que me parece gracioso, sorprendente, no sé cómo definirlo, que estemos haciendo un fomento de la lactancia materna, pero que de verdad no estemos dando una guía a las mamás, al alta, una derivación a la matrona, una derivación a una asesora de lactancia, una derivación a una asesora, a una enfermera de maternidad que sepa, que vaya a apoyar y a estar en el tiempo con esa mamá. Yo de verdad hay muchas cosas que no las entiendo, porque aquí estamos hablando de que es algo gratis, que la lactancia materna es gratis y la mamá está haciendo un sobreesfuerzo para añadirle fórmula por lo que sea. Por lo tanto, vamos a ayudar a esa mamá para que no pierda esa lactancia materna combinada con la mixta, ¿no? Y es que además sabemos que cada bebé tiene unas características propias únicas. Cada mamá, pues exactamente igual. Y que tenemos que combinar las características de la mamá con las del bebé, con una lactancia materna, con una lactancia mixta. Que con una hoja generalista en la que ya esté todo ahí ya, ahí te lo dejo y tú ya sobrevives. Pues, eso es hacer todo lo posible para que esa lactancia mixta se convierta en artificial en menos de 2 meses. Luego tenemos otras lactancias mixtas que están pautadas por el pediatra. Ahí puede pasar que sea una lactancia mixta que a la mamá no le cause ningún problema, que esté bien, esté cómoda, le parezca adecuado. Y hay otras mamás que esa lactancia mixta no es lo que ellas querían. Por lo tanto, yo veo dos situaciones muy distintas que debemos de tener en cuenta a la hora de gestionar esa lactancia. Y dirá ahí lactancias en las que, por lo que sea, por una operación, por una hipoplasia, porque no ha sido mamá gestante, no vamos a conseguir el 100% de lactancia materna exclusiva. Y ahí vamos a hablar con una lactancia materna, perdón, una lactancia mixta mantenida en el tiempo. Ahí no vamos a lograr ese 100% de lactancia materna, por lo tanto, tenemos que añadir sí o sí. No todas las hipoplasias mamarias van a necesitar suplemento. No todas las cirugías de mama van a necesitar suplemento. Tenemos que valorar al bebé y ver cuáles son aquellas situaciones en las que sí tenemos que complementar, ¿no? Por lo tanto, tenemos una lactancia mixta mantenida en el tiempo y una lactancia mixta transitoria que por ciertas circunstancias han llevado a ese mamá bebé a combinar la mixta, porque el bebé, pues eso, se lo llevaron a la UCI, estaba a nivel respiratorio, porque tenía ictericia y tenía que tener separado de la mamá para que le dé la luz, 1000 cosas. Pero que en el momento en el que se soluciona y el peso del bebé va bien, llegamos a casa con mixta, podemos aprender otras técnicas para que esa producción aumente y consigamos lactancia materna exclusiva, que igual no lo vamos a hacer en una semana, porque estamos en un periodo de transición en la que el bebé ha salido del hospital con mixta. O tenemos un control de pesos por el pediatra, pero a la larga, si todo va bien, vamos a empezar a reducir suplementos y a aumentar producción. Para eso tenemos que hacer un seguimiento de la mamá. No podemos pesar al bebé, decir que todo está bien y continúa como lo estás haciendo. Porque ese continúa como lo estás haciendo va a terminar en que el bebé va a llegar un momento en el que va a querer aquello que se le hace más fácil, que si no lo tenemos basado en la información va a ser el biberón, y aquello que se le dificulta más, que es el pecho, se va a reducir. Y va a ir aumentando las tomas de leche artificial y va a reducir las maternas. Por lo tanto, vamos a elegir un biberón adecuado, vamos a tener una técnica adecuada y vamos a saber cómo dar esos suplementos y en qué determinadas ocasiones es mejor dar con una sondita o con un relactador en vez de directamente el biberón. Todo esto, que es así como muy grande, no se puede generalizar ni se puede dar pautas generales. Es imposible. Para eso existe una matrona del centro de salud, una asesora de lactancia. Eso es lo que yo hago con las mamás, porque ya no solamente es combinar las dos cosas, sino que a veces es duro, esto es difícil, es complicado y el apoyo de la mamá y la escucha puede ser primordial. Debemos favorecer esa lactancia mixta.
Bueno, espero haberte enfocado aquí en lo que es la lactancia mixta, ¿no? En que es una de las lactancias más dificultosas de mantener, que creo que merece la pena hacerlo, que ya sea por deseo tuyo o por necesidades del pediatra, estés informada, sepas cómo manejar todo esto, que si es una lactancia mixta mantenida en el tiempo, si quieres aprender más, si es una lactancia transitoria y quieres reducirla, aquí estoy. Tengo un webinar de lactancia mixta que está a tu disposición, solo tienes que ponerte en contacto conmigo por WhatsApp, por mail y te cuento en qué consiste. Va acompañado, por supuesto, de una asesoría y de una asesoría VIPS. Espero haberte aclarado y haberte dado un enfoque así muy general, pero claro, de la lactancia mixta. Espero que me sigas en YouTube, en Instagram, que leas mi blog donde yo doy información, tienes un artículo sobre biberones y lactancia artificial, que des a me gusta y que me hagas un comentario y todas las dudas y situaciones que me lleguen se van a convertir en un podcast. Así que escríbeme, ya quieras el webinar, la asesoría o simplemente que con tu caso escriba o grabe un podcast, que yo también te lo agradeceré. Así que muchas gracias y cuídate.